bien, hoy día vamos a tocar, nuevamente repito, el tema de hostigamiento sexual laboral. Bien, claro está, en el sector privado. Esto también es gracias a la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL. La base legal para poder complementar lo que es el tema del hostigamiento sexual laboral. Empezamos con la Constitución Política del Perú, ¿no? Del año 93. Aquí nos establece justamente la dignidad, la libertad de trabajo, el derecho a la intimidad. Bien, entonces aquí lo tenemos establecido en nuestra Carta Magna. Además tenemos la Ley 28983. Recordemos que todas las personas tenemos la igualdad de oportunidades tanto para varones y para mujeres. Y la norma, obviamente, que establece justamente por el cual estamos hoy reunidos, es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la Ley 27942. Bien, esa es una ley que en realidad no es nueva, es una ley que ya tiene hace ya bastante años, del año 2003 fue publicada. Justamente la finalidad de esta ley era que las empresas del sector privado, y aquí no hablamos, por si acaso no hablamos del tamaño de empresa, porque esto es una norma que aplica para todos los sectores de cualquier régimen especial. Podríamos hablar para el sector agrario, para el sector construcción civil, micro y pequeña empresa, régimen general. Esta ley es aplicable para todos los sectores de la actividad privada y como vuelvo a repetir, ya tiene años, desde el año 2003 que fue publicada y en la cual todas las empresas tenían el compromiso de establecer o implementar las medidas de prevención. Pero finalmente genera ya quizás mayor fuerza o mayor conocimiento es a través de este reglamento que fue publicado en el año 2019 a través del Decreto Supremo 014-2019 en julio. Y justamente aquí ya genera cierta, por llamarlo de esta manera, eh, obligatorio para los empleadores, porque ya en este reglamento nos establece más pautas, nos establece que también vamos a ser sujetos a fiscalización y si nosotros no tenemos implementado de forma correcta un procedimiento de prevención sobre el hostigamiento sexual laboral, es equiparable a que podamos ser multados por parte de la SUNAFIL. Pero bueno, finalmente aquí lo que nosotros queremos que ustedes sepan como trabajadores, como empleadores, es que las leyes cuando ya son publicadas, nuestra obligación son implementarlas. Bien, además de esto, tenemos el Decreto Supremo 021-2021 MIM. Este Decreto Supremo también hace un par de meses ha sido publicado, donde justamente genera una modificación importante en el reglamento de hostigamiento sexual laboral. Justamente aquí nos genera algunas otras pautas como por ejemplo, algo nuevo que trae es la lectura de derechos de la víctima, por ejemplo, ¿no? El tema de la atención médica y psicológica ya estaba, pero también ya nos genera también una modificación en el caso que la trabajadora, el trabajador no quiera ese servicio y otras, ¿no? Que vamos a mencionarlos en esta capacitación. También es importante conocer la resolución ministerial 223-2019-TR, que es básicamente un documento referencial donde va a hacer uso como guía para la implementación de hostigamiento sexual en el lugares de trabajo para los trabajadores y justamente esta guía es totalmente referencial ya que los empleadores podrían usarla con la finalidad de poder implementarlo, ¿no? Pero aquí sí hay que recalcar que como ha habido una modificación en el reglamento hace un par de meses, entonces esta guía también hay que considerar que hay unas pautas que de repente ya no, hay que considerarlas o implementarlas, ¿no? De la que no, de repente no está establecido en esta guía. También es importante que mencionar que a través del MIM, a través de una resolución ministerial del año pasado, se aprobó formatos referenciales también para todos los sectores, privados, públicos, trabajadoras del hogar, en el sector educativo, eh, etcétera, donde ponen a disposición estos formatos, modelos de denuncias que podrán ser usados de forma interna en los centros de trabajo.
Muy bien, entonces estas son las normas que son importantes que nosotros debamos tener presente y simplemente tratar de cumplir con lo que la ley nos exige. Bien, lo que la ley nos exige. Empecemos entonces, ¿qué es el hostigamiento sexual laboral? ¿Qué es el hostigamiento sexual? Bueno, el hostigamiento sexual es un problema muy frecuente, es un problema que existe en diferentes ámbitos, puede ser en el sector privado, público, educativo, entre otros. Es un problema que en nuestra sociedad actualmente aún aqueja y justamente estamos buscando a través de estas capacitaciones es llegar a muchas personas para que sepan identificar cuando están frente a un caso de hostigamiento sexual, para que puedan ustedes diferenciarlos y obviamente si están viviendo una situación de hostigamiento sexual, sepan a qué canales o a qué lugares deben recurrir para poder formular su denuncia, ¿no? Entonces, el hostigamiento sexual es un problema muy frecuente, no solamente afecta a mujeres, también pueden afectar a varones, pero algo importante que debemos resaltar es que es una forma de violencia. No maquillemos el hostigamiento sexual como una broma pesada, como un tema de doble sentido. No, es una forma de violencia y como tal debemos tomarlo. Y si nosotros vivimos una experiencia de hostigamiento sexual o conocemos a alguna compañera, compañero de trabajo que está viviendo en una situación de hostigamiento sexual, como testigos podemos formular la denuncia. Si bien es cierto, de acuerdo a las estadísticas que nos arroja también el Ministerio de Trabajo y nosotros como SUNAFIL también hemos inspeccionado justamente este tema, a pesar que estamos en una pandemia, tenemos denuncias sobre casos de hostigamiento sexual laboral, pero también cabe advertir que el problema se va a dar más en gran medida a las mujeres. Con esto no quiero decir que los varones no sufran de hostigamiento sexual. Obviamente que ellos también pueden vivir una experiencia de hostigamiento sexual laboral, sino que según las estadísticas que nos reportan son más las mujeres, ¿no? Y la protección que vamos a las mujeres es sumamente lo que debemos nosotros como emprendedores, y que por ahí tenemos empresarios que nos están escuchando o el área de recursos humanos, enfocarnos. Bien, y esto es producto por una serie de ideas, una serie de estereotipos de género y justamente aquí quizás es importante también revisar la ley que promueve o que busca también erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar, que también es importante tener en consideración, ¿no? Y bueno, básicamente también sería viable revisarlo cuando estemos en un procedimiento de investigación. Justamente nos puede sumar para el tema de las investigaciones, ¿no? Entonces, eh, el acoso sexual, por si acaso, es un tema de delito. Justamente en el año 2019 también se emitió lo que es el decreto legislativo 1410, donde justamente señala que el acoso sexual se ha tipificado como un delito y que va a tener también una pena privativa de la libertad, igual como el chantaje sexual, el tema de difusión de videos como chantaje, ¿no? Entonces, todo esto estará también tipificado y tendrá una pena privativa de la libertad no menor a 4 años ni mayor a 8 años e inhabilitación. Claro está, si es que se trata en el marco de la relación laboral, educativa, formativa por parte de la víctima. Muy bien, entonces hasta aquí hemos podido definir que el hostigamiento sexual es un problema muy frecuente, es un tipo de violencia, se da en varios sectores, afecta a varones y a mujeres, pero claro está que el impacto mayor lo tiene el género femenino. El hostigamiento sexual se puede configurar a través de una conducta de naturaleza sexual o connotación sexual, o una conducta de naturaleza o connotación sexista. Como verán, son dos términos totalmente distintas. Y pues básicamente su diferencia radica es que cuando estamos frente a una conducta de naturaleza sexual, puede ser a través de, por ejemplo, situaciones o conductas físicas, tocamientos, por ejemplo. Cuando hablamos de también temas de connotación verbal, ¿no? Acerca de comentarios, también podríamos señalar cuando, por ejemplo, el tema de gestos, miradas mañosas,
gestos obscenos. Y cuando hablamos de conducta de naturaleza con connotación sexista, estamos hablando acerca de ciertos estereotipos, ¿no? Que refuerzan algún género. Ejemplo, decir, le dije que había adelgazado y que se veía muy bien, pero ni siquiera sonrió. ¿Qué más quiere? Fue un halago. Por ejemplo, esta es una conducta de naturaleza sexista. Si bien es cierto, no tiene un contenido sexual, pero ya al hablar del cuerpo de otra persona sin su consentimiento, ya lo configura como una conducta sexista. Bien, entonces, en ambos casos, en ambas situaciones, no es deseado por la persona a quien se le dirige. Esto quiere decir que no es consentido. Esta persona no acepta este comentario o este chiste o este tipo de conducta. Entonces, en este caso, no requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Ojo con esto, porque la norma no señala que una trabajadora o un trabajador que viva una experiencia de hostigamiento sexual laboral tenga que demostrar que ha rechazado este tipo de conducta para que podamos decir que se trataría o puede dar inicio al procedimiento de hostigamiento sexual. Bien, no se requiere acreditar ni rechazo ni la reiterancia para poder nosotros formular la denuncia. Pero también hay que tener mucho cuidado si es que nosotros o alguna persona realiza una denuncia falsa porque quiere de repente manchar la imagen de otro compañero, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque también existe una consecuencia cuando hacemos falsas quejas. Esta conducta puede crear obviamente un ambiente intimidatorio, hostil o humillante. Afecta la actividad o situación laboral, aunque no necesariamente se requiere de dichas consecuencias. Obviamente, nosotros como empleadores, por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos indica la ley que tenemos que garantizar que el ambiente de trabajo sea un lugar seguro y no solamente que no me suceda un accidente de trabajo, sino que también mentalmente yo como trabajador o trabajadora me encuentre bien, me sienta bien en mi empresa. Bien, entonces por eso es que justamente el empleador tiene el deber de prevención. Y si conoce un caso de hostigamiento sexual laboral porque se ha denunciado, tiene el deber de iniciar un procedimiento sancionador. Bien, además de esto, tenemos aquí ya un poco explicando a más detalles lo que se trataría de una conducta de naturaleza con connotación sexual. Como habíamos comentado, comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales, que son observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces, exigencias o proposiciones sexuales, contacto visual. Si bien es cierto, una de las preguntas más frecuentes que a veces recibimos es cómo yo valorizo o cómo yo sanciono. Bueno, recuerden que el decreto legislativo 728, que es la norma que regula las relaciones laborales, establece que el empleador tiene la facultad de poder sancionar. Y la facultad de sancionar es que deja criterio del empleador, pero siempre, y ojo, y aquí también lo recordamos o aplicamos, siempre dentro de los límites de proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? Entonces, viendo la situación o la conducta que se ha cometido, finalmente se toma una decisión y se puede valorizar y llegar a una conclusión cuál sería la sanción o la forma de sanción que debería establecerse. Cuando nosotros hablamos de conducta de naturaleza con connotación sexista, hablamos acerca de ciertos estereotipos que promueven, ¿no?, roles o espacios que suponen una subordinación de un sexo o género respecto al otro. Aquí tenemos tres ejemplos. La que no enseña no vende. Esto, por ejemplo, es una connotación sexista, pues mi éxito no depende del escote, ni de la minifalda, ni la forma de la ropa que yo pueda usar. No seas nena. Ser niña no significa ser cobarde o débil. No la uses como un sinónimo. O también manifestarlo de repente a un varón, ¿no? Este trabajo solo es de varones. Mi sexo no determina mi capacidad en el trabajo. Cualquiera de estos tipos de comentarios que expresamos aquí como ejemplo pueden ser obviamente derivados como una connotación sexista y puede dar inicio a un procedimiento de hostigamiento sexual laboral. Y la pregunta es,